Marta Woodworth y este es un espacio de reflexión sobre todo aquello que pensamos y sentimos pero no siempre queremos decir en voz alta. Esto es Libre y Loca. Hello, les doy la bienvenida de nuevo a este espacio, su podcast favorito, Libre y Loca. Espero que estén muy bien. Ojo, si es la primera vez que se dan una vuelta por aquí o se dan una vuelta por aquí cada semana, pero no lo han hecho porque el 25% de la gente que escucha no lo ha hecho. Por favor, denle suscribir al canal si me están viendo en YouTube aquí abajo o si me están escuchando en cualquier plataforma, denle seguir a este podcast, por favor. Nos ayudan enormemente. El día de hoy vamos a hablar de algo que como que me ha estado apareciendo mucho en redes sociales, ¿no? No seas la del proceso o el del proceso o lo del proceso. No seas la persona del proceso. ¿Qué significa eso, no? Que cuando estás en una relación o en cualquier tipo de vínculo, pues usualmente hay una persona que está indecisa porque lo que quieran, o sea, genuinamente pongan la excusa que quieran. No se quiere comprometer, le tiene miedo al compromiso, tiene problemas familiares, está viendo si se muda o cambia de trabajo, te da 1000 vueltas, está saliendo con más gente, lo que tú quieras. Siempre hay algo. Todas las personas hemos estado ahí. Y la verdad es que sí son procesos estar en una situationship, en una situación en donde no hay una, pues, no sabes a qué va a llegar o si va a llegar a algo, hay mucha ambivalencia, no sabes qué onda, que ya de por sí, o sea, eso por sí solo, yo ya llego a un punto de mi vida en donde dije, no, gracias. O sea, les conté en el episodio de cómo encontrar el amor de tu vida, como que hay que tener las cosas muy claras, y una de las cosas que yo hice fue dejar de pensar en encontrar el amor de mi vida como una prioridad y también entender que no iba a entretener aquello que yo viera desde el principio que no me iba a llevar a ningún lado. Yo sé que hay mucha gente por ahí que dirá, no, bueno, pero es que me estoy divirtiendo, pero no sé qué, pero yo tampoco quiero nada, pero seamos súper sinceros, de todas las personas que dicen eso, nada más el 20% es congruente con ello y las otras personas se lo toman como una especie de excusa para seguir en ese vínculo o con la esperanza de que un día esa persona voltee a verles y diga, ah, sí es cierto, te amo, cuando genuinamente eso, o sea, no va a suceder. Pero bueno, el punto es que esas situaciones son complicadas, son desgastantes, te dejan cuestionándote muchas veces tu valor, qué fue lo que te faltó, dónde no fuiste suficiente y por qué contigo no, pero quizá con la siguiente persona sí. Con la siguiente persona sí se quiso casar, sí quiso tener hijos, sí quiso una relación o las cosas parecen funcionar. La realidad es que no sabemos cuál es la realidad que vive esa siguiente persona. No sabemos si es más tolerante con estas ambivalencias y tampoco sabemos si esa persona que con nosotros simplemente no dio lo que queríamos recibir, en la siguiente relación cambió porque pasa y de todo lo que aprendió con nosotros pues lo está aplicando. Puede ser. De ahí viene esa frase, ¿no? No seas la del proceso, consíguete uno procesado. Es lo que más risa me da. Pero lo que no me gusta de esa narrativa, y por eso hice este podcast, es que es bien importante cuestionar, sí, ya sé que yo me la vivo cuestionando, cómo nos hablamos a nosotros mismos y cómo hablamos de nuestra realidad. La importancia de tener un vocabulario extenso emocional, según yo, que soy súper nerd y que busco palabras nuevas todo el tiempo, es que de acuerdo a qué tan amplio es mi vocabulario, es la amplitud de lo que puedo comunicar, ¿no? O sea, es importante entender la diferencia entre soledad y solitud y soltería, por ejemplo. La diferencia entre tristeza y angustia. La diferencia entre felicidad y calma. Hay muchas emociones que tenemos catalogadas, ¿no? Como 5 grupos grandes, ¿no? Enojo, tristeza, soledad, miedo y no sé, pónganle otra por ahí. La película Intensamente, ya ni me acuerdo cómo se dividen, pero bueno, el punto es ese, ¿no? Y si nosotros nos contamos esta historia de que fuimos el proceso de alguien, que esa persona está feliz mientras nosotros estamos sufriendo, que esa persona no nos valoró, pero nosotros dábamos todo por ella, que nosotros estábamos enamorados pero no le importamos, nos relegamos al papel de víctima, que ojo, muchas veces sí somos víctimas, eso no lo voy a negar. Cuando yo empecé este podcast y hablé en el primer episodio sobre heartbreak, tengo muy claro
ya habiendo pasado los años, que estuve en una relación tremendamente abusiva, que esa persona sí tenía desplantes de violencia emocional, ley del hielo, gaslighteo, totalmente me cuestionaba todo lo que le decía, era manipulador, muchas cosas que veo y digo, me destrozaron mi autoestima, ¿no? Cuando terminé esa relación, yo no sabía cómo verme porque yo me veía a través de los ojos de esa persona. Si esa persona decía que yo era increíble y hermosa, yo era increíble y hermosa y me subía la autoestima hasta acá. Pero si esa persona un día no quería hablar conmigo o me criticaba por lo que fuere, yo me deshacía. ¿Y qué nos dice esto? Que mi valor estaba anclado al exterior, completamente a factores externos y no en mí. Porque hoy en día, si tú me das un cumplido, lo tomo con gracia, pero si me criticas, pues sé discernir entre una crítica constructiva, una crítica que viene de la envidia o de las limitaciones personales de esa persona, una crítica que viene desde el miedo y también desde la falta de conocimiento, ¿no? Porque muchas veces nos critica gente que no tiene ni idea a dónde queremos ir, ni tiene idea de las capacidades que se necesitan para llegar a ese lugar y seguramente no tiene las capacidades de desarrollarlas para llegar a ese lugar. ¿Por qué les estoy dando todo este contexto? Porque si tú te cuentas esta historia de que fuiste la del proceso, te relegas al papel de secundario. Esa persona fue protagonista de tu historia y tú nada más fuiste alguien en su camino que le aportó o no lo que sea. Y entonces siguió su vida y pues, conectó con otras personas o formó lo que sea que esté construyendo en todos los niveles. Yo creo que se nos olvida mucho pensar que todos los seres humanos estamos aprendiendo a vivir. Ojo, eso no es una excusa para estamos haciendo lo mejor que podemos. No, hay gente que no está haciendo lo mejor que puede, hay gente que no le está echando ganas, hay gente que es cabrona con los demás y punto, se acabó, ¿no? Y no merece esas consideraciones. Sin embargo, a lo que voy es que se nos olvida que todos estamos en un proceso. Entonces, así como nosotros fuimos parte del proceso de una persona y esa persona a raíz de llegó a otro lugar, nosotros, por haber transitado un vínculo o una relación de ese estilo, aunque haya sido terrible, también estábamos en un proceso que nos llevó a otro lugar. Y me regreso mucho a la historia de este podcast. Si yo no hubiera pasado por esa relación, no hubiera empezado a escribir, no hubiera buscado herramientas para elevar mi nivel de conciencia y no estaría el día de hoy hablando con ustedes, acompañándoles en el gimnasio, camino a trabajo, mientras se arreglan, mientras lavan los trastes, mientras lo que quieran. No sería parte de esta comunidad ni me estarían prestando sus oídos. En ese momento, claro que no fue gratificante. Claro que para mí hubo muchos cuestionamientos y me costó mucho tiempo superar el pensar que a esa persona no le había importado y que yo me había quedado con todo este dolor. Pero la realidad es que yo no sé cómo lo transitó esa persona y la verdad es que tampoco me importa. Creo que lo importante aquí es dejar de haberme relegado al papel de coprotagonista de una historia, cuando más bien yo lo veo como que ese fue uno de los obstáculos que me llevó a mí a ser hoy la persona que soy y la protagonista de este podcast y de la vida que vivo y la que constantemente estoy caminando con una meta clara y con una visión clara y entran y salen personas de mi vida como todo en la vida de todos y lo veo como lo que es, las fases de la vida. Cuando hablamos de las amistades muchas veces decimos que hay personas que llegan para ser parte de una temporada, para ser parte de una etapa o para siempre. Y las últimas son muy difíciles de encontrar. Quizás son tus padres, a lo mejor algunos amigos de la infancia, pero pues los amigos igual van y vienen. Quizá la persona con la que decidas compartir tu vida. Pero la verdad es que mucha gente cumple una etapa en tu vida y luego cambia. Y no tiene por qué ser un cambio que termine mal, de puertas azotadas y la ley del hielo, para nada. Simplemente hay personas que te acompañan en un punto, te ayudan a crecer, te ayudan a evolucionar y a lo mejor después llega otra y la vida cambia. Entonces, regresando a este como dicho del proceso, creo que es muy importante. Por eso luego también me dicen como, ay, es que acabo de cortar y entonces me la paso estoqueándolo y entonces veo que sube y baja y hace y deshace y yo aquí llorando. Y primero que nada, ponte límites. Hemos hablado de eso varias veces. Creo que
tengo un instructivo de cómo poner límites, pero si no, hablaré de eso en otro episodio. Pero es muy necesario pensar en dónde estoy hoy en mi vida y a dónde quiero llegar. En cualquier situación, no importa si acabas de transitar una relación, si te acaban de despedir del trabajo, si lo que sea. En dónde estoy y dónde quiero llegar. ¿Quién soy? Y si no sé quién soy, yo creo que es un muy buen lugar desde el cual partir. Tengo una masterclass sobre journaling. Si les interesa, les voy a dejar el link aquí abajo para que la puedan comprar. Si no, bueno, les aviso también que en mi suscripción en Instagram hay una masterclass mensual gratis con descargables y así para que puedan trabajar estos temas. ¿Por qué les digo? Porque acabamos de trabajar un poquito la cuestión del manifiesto personal. Acabo de hacer un workshop al respecto. ¿Quién soy? Y no puedes fácilmente responder más allá de tu edad, tu trabajo, tu país de origen, ¿no puedes? Ese es un buen punto. ¿Quién soy yo? Y a dónde quiero llegar. No importa qué me hicieron, no importa lo que acabo de vivir, no importa la injusticia, porque ojo, es muy injusto usualmente cuando pasan estas cosas. ¿En dónde estoy y a dónde quiero llegar? Y qué es lo que yo puedo hacer al respecto. No puedo apagar mi tristeza, no puedo apagar mi sed de justicia y a veces la sed de venganza tampoco. Sin embargo, sí puedes elegir no actuar impulsado por ese enojo y esa sed de venganza, y más bien usarlos como el fuego que necesitas para moverte de ese lugar. No es que pasé por esta persona y me destruyó la autoestima. Ok, ¿qué vas a hacer tú para reconstruir tu autoestima? Porque tu autoestima la destruyó una persona porque no estaba anclado en ti. Ojo, no significa que tú seas responsable de eso. O sea, de que haya pasado, de que seas la causante. Muchas cosas nos pasan porque no tenemos la experiencia necesaria y ya. No es porque, es que tengo baja autoestima y no me amo, ¿no? Porque todo el mundo te dice que te ames y con eso se resuelve el mundo. Sí, pero ¿cómo empiezas a amarte? O sea, la única forma, eso me lo dice mi psicóloga, de volvernos sabios es a través de las experiencias. Tú puedes leer toda la teoría que quieras y ver todos los videos que quieras, pero si no atraviesas ciertas situaciones que te catapultan a cuestionarte y cambiar tu forma de ver la vida y tu forma de actuar, no vas a ser sabio. Vas a ser una persona con mucha teoría, pero con poca práctica. Y nadie aprende en cabeza ajena. Puede tomar notas, puede escuchar, ¿no?, el consejo de otras personas, las advertencias, pero la única forma de volverte sabio es viviendo experiencias. Y la vida se trata de vivir experiencias. Siento que cuando era más joven yo me cuestionaba el porqué de muchas cosas. ¿Por qué estoy viviendo esto? ¿Por qué falleció tal persona? ¿Por qué viví esta relación? Ya no me lo cuestiono. Hay cosas en la vida que no están en nuestro control y que tampoco fueron mi culpa porque nunca las había vivido. Sería mi culpa quizá si repitiera ese patrón constantemente, ¿no? Y me dijeras, es que cada vez que elijo una pareja no quiere compromiso. Bueno, ahí te voy a decir, quieras o no verlo, siempre hay señales y tú estás eligiendo a esas personas. No, pero es que son las que se me acercan, bueno, se te pueden acercar y tú decir no, gracias. ¿Me explicó? O sea, tenemos responsabilidad una vez que nos hayamos percatado de un patrón o de una situación. Cuando hay conciencia, entonces se puede elegir cambiar o no. ¿Que es difícil? Claro. Claro que es difícil porque entonces implica vernos frente a frente con todas esas cosas que no nos han gustado, lidiar con sí esa culpa que viene, que es una culpa pues muy irracional, ¿no? Porque nos juzgamos con el conocimiento que tenemos hoy de los errores que cometimos en el pasado. Entonces, les digo, sí es un proceso difícil y es un proceso retador, pero es un proceso necesario para llegar al siguiente nivel. Entonces, lo que quiero con este podcast es que piensen en su historia y piensen qué partes de su historia a lo mejor les avergüenzan o les frustran o les enojan haberlas vivido. Y ojo, yo me fui a escenarios muy simples, en el sentido de, claro que una relación te puede destruir, claro que una amistad te puede destruir, pero hay situaciones que la gente vive como abusos, como robos, como accidentes, o sea, experiencias mucho más traumáticas que requieren un trabajo más exhaustivo para poder desenmarañarlas. De hecho, ahí es donde entra la terapia. ¿Por qué? Porque a veces nosotros, por nosotros mismos, no somos capaces de empezar a desenmarañar todo. A veces necesitas ayuda, a veces necesitas a alguien que también empiece a jalar las hebras desde afuera, porque tú estás envuelto, ¿no?, en todo lo que implica haber vivido esa situación. Sin embargo, todos estamos atravesando procesos.
tu proceso es tan importante como el de la otra persona. Y aunque no lo creas, porque hoy quizá estás triste o te sientes derrotada o te sientes... hubo un punto de mi vida donde después de una ruptura yo me sentía como poco memorable, irreemplazable, ¿no? Y luego me di cuenta como que esa persona no honraba mi presencia en su vida, que necesitaba a alguien que constantemente le escuchara. Y yo, ¿qué aprendí de ahí? Aprendí no solamente que soy una persona con un alto nivel de empatía, sino que me faltaba ponerle límites a esa empatía. Y las siguientes relaciones que he tenido han tenido límites en esa empatía. He tenido una vida propia más allá de mi relación, aunque esté construyendo algo al mismo tiempo. Tengo cosas que por sí solas me hacen sentir satisfecha conmigo misma y la vida que estoy viviendo sin estar relacionadas con esa persona, sin necesitar el consejo o la guía constante de amigos o las opiniones de mis papás o lo que sea. Entonces, ese proceso, sí, mucha gente luego me dice, es que me encantaría tener la claridad que tienes a tus 27. Sí, pero esta claridad vino de muchos obstáculos que me puso la vida siendo muy joven. Algunos de los cuales ni siquiera he hablado en el podcast, porque sí he hablado de relaciones, pero no he hablado de otras cosas que marcaron mi vida y que por mucho tiempo consideré que eran muy injustas y muy dolorosas y que siendo una persona buena, como creo que soy, no me deberían de haber pasado. Y eran piedritas que iba cargando hasta que un día las solté y dije, pero pasaron y así como yo fui el proceso de algunas personas, esas vivencias también fueron el mío, porque yo soy la protagonista de esta historia que estoy contando. Entonces, creo que, o sea, yo sé que no tampoco es de, ay, es que se va súper deep en un meme o en un tweet. No, pero es una conversación constante que veo en redes sociales y digo como, sí entiendo lo que dices, ¿no? O sea, porque también entiendo lo que es querer a alguien que esté en el mismo nivel de conciencia que tú. O sea, no voy a mentir. Claro que muchos aquí, y lo hablé en un podcast con Ceci Aguilera, sobre el síndrome de la heroína, ¿no? Del querer salvar a la gente. Pues claro que hemos pasado por esa etapa de, ay no, pero es que conmigo es diferente, pero yo te cuido, pero yo te escucho, pero yo te ayudo. Sí, padrísimo. Hay un punto que dices, ya no quiero salvar a nadie. Eso no significa que no seas tolerante y que no acompañes a la persona en su proceso. Creo que una buena relación, ya sea amorosa o de amistad, es una persona que te acompaña mientras tú te estás construyendo. Nos acompañamos en nuestros procesos. A veces yo tenía una amiga que me decía, órale, toma el riesgo y aviéntate, yo te voy a cachar abajo, yo te voy a dar la mano, aquí estoy. Y de eso se trata. Pero sí entiendo también cuando uno dice, bueno, ya, o sea, esta persona de verdad se está cuestionando cosas que yo ya me cuestioné y que no necesito ser el consejero de alguien constantemente ni estarle guiando en cosas que a lo mejor ya para mí no representan una inseguridad o una cuestión, ¿no? Como de vida. Entonces, si algo quiero que se lleven de este podcast es que dejen de ver su papel en la vida de otras personas como secundario y que dejen de ver su papel en situaciones que han vivido como secundario y como pura y duramente como víctima. Sí, es posible que muchas veces hayamos sido víctimas de situaciones, sin embargo, no hay otro protagonista que vaya a venir a salvarnos. Nosotros somos el protagonista de esta historia y la única persona que nos va a sacar de aquí. Y nos va a sacar de aquí en todo. Está hermoso tener apoyo si lo tienes. Pero si no tienes un grupo de soporte, no significa que no puedas sanar y que no puedas crecer. Tú eres la persona que toma la decisión de ir a terapia. Tú eres la persona que toma la decisión de darle seguimiento a lo que ves en terapia. Tú eres la persona que decide ir al psiquiatra, que se acuerda de tomarse sus pastillas. Eres la persona que decide tomar suplementos, ver por su nutrición, cuestionar en dónde está y a dónde quiere ir y hacer los cambios correspondientes. Eres la persona que decide de quién se rodea, que elige si permite que una persona entre o no a su vida. Eres la persona que gestiona qué tanto puede entrar una persona a tu espacio físico, mental y emocional. Entonces, a veces en las historias hay obstáculos, pero quien decide qué hacer con esas cosas que han pasado y qué es lo que sigue en la historia, qué es lo que vamos a escribir a partir de aquí, eres tú.
Por eso te quiero recordar que sí, igual eres parte del proceso de mucha gente, pero tú también estás aprendiendo en el proceso. Y quiero que honres esos procesos y quiero que veas que así como fuiste parte del proceso de alguien más, sin importar cómo está viviendo su siguiente capítulo, tú también fuiste tocado por esa situación y cambiaste a raíz de esa situación y esa situación es un punto de inflexión para lo siguiente que quieras hacer. Estoy totalmente de acuerdo, consíguete uno procesado, por favor, pero solamente si tú también estás en ese lugar, que no está mal estar en el proceso y tampoco está, o sea, no es una competencia de quién llega antes a la cima de la montaña. Si estás en la cima de la montaña, pues procura empatar con personas que estén en la misma cima que tú. Pero si sigues caminando, está bien, date chance. Esa persona que fue parte de ese caminar contigo también te cambió, pero deja de verlo como que tu papel fue relegado a fui parte de la historia de alguien más y empieza a verte como el protagonista que eres y como la persona que tiene la habilidad de ir reescribiendo su vida a partir de algo que solo tú tienes la capacidad de resignificar y de reconocerte. Y espero que este episodio les haya gustado. Siento que fue mucha intensidad en poco tiempo, pero pues así es mi cabeza a veces. Si no lo han hecho ya, suscríbanse aquí abajo si me estás viendo en YouTube. Si me estás escuchando en cualquier plataforma de audio, dale seguir. Y nos vemos aquí el próximo jueves. Les mando un beso grande. Bye bye. Esto fue Libre y Loca. Nos vemos la próxima semana. Les mando un beso grande. Bye bye.